¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, ordenando y limpiando un poco las pinzas de punta de 8 pulgadas que hoy tengo en actividad en el taller. Tengo un surtido de marcas, un surtido de épocas, bueno, después ya saben, tengo las jubiladas, las Monviso, pero las que están en actividad hoy, se podría decir que son estas, verdaderamente recomendables. A mí me han dado muy buenos resultados. Pueden ver que todavía sigo utilizando algunas de la marca Diamond o Diamond Brand, como se llamaba en los 90. Bueno, siempre caigo en esa de seguir utilizándolas un ratito más porque verdaderamente han marcado una época esas herramientas, y créanme que uno las compraba porque eran accesibles y bueno, la verdad dieron resultados. Estamos hablando de 30 años atrás y la herramienta sigue trabajando muy bien. Bueno, después tenemos mi línea favorita hasta este momento, que es la Inco, su hermana Total. Tenemos Metz, World Pro, Robust. Después tenemos una línea de World Pro también, pero ya con otros colores. Bueno, la Bullet. Esta es una de la marca Koto, la amarilla, que verdaderamente va muy bien. La Palmera, acá en el centro. La Stanley. Y las dos que les comenté hace un ratito. Así que bueno, estas son las que forman el elenco de trabajo acá en mi taller. Después, bueno, como dije, cada una de las otras, las Monviso, las Baco, forman parte ya de cada una su videíto, su historia, su anécdota. Pero con estas trabajo bastante bien, bastante sobrado. Así que nada, les mando un saludo, las estoy limpiando, las estoy ordenando, poniendo a punto un poquito el taller, porque bueno, hay muchas cosas dando vueltas, y cuando hay tantas cosas dando vueltas, tanta herramienta por ahí, uno no lleva tanto el control de lo que hay o dónde está, y de acá no puede salir, no hay manera. Así que nada, les mando un saludo, y a medida que van apareciendo perlitas, joyitas, que yo por ahí en este momento no tengo presente, pero cuando corro una caja, corro un cajón de bulones, me aparece una viejita que enamora, y ahí voy a estar subiendo el videito. Les mando un saludo y bueno, les agradezco el apoyo, les agradezco mirar las charlitas, y bueno, sigan apoyando que se viene una tercera temporada entretenida. Les mando un saludo.